presentarles a Marcelo Canatela, que es él es asesor especialista en viticultura, asesor internacional. Entiendo, Marce, que estás en varios países, desde Mendoza. Bueno, no quiero meterme en un lugar donde no me corresponde. Si querés presentarte vos. Mi nombre es Marcelo Canatela, me dedico al asesoramiento de viñedos de alta gama, llevo más de 25 años trabajando en Mendoza y en varios lugares de Argentina. También he tenido la suerte de hacer algo en Uruguay, Bolivia, todavía en México no, pero bueno, nunca es tarde para seguir asesorando, creciendo y aprendiendo de diferentes lugares. Así que bueno, un placer participar de esta charla y sobre todo de este webinar con un tema que es muy interesante, y esto lo hemos hablado muchas veces, Darío, que es importante porque muchas veces la poscosecha, bueno, es una época, no digo de relajación, pero sí una época más de espera para la poda que una época de trabajo en sí. Y es una época en donde en las plantas, en este caso refiriéndonos a la vid, para vinificar se producen procesos fisiológicos que son importantes y de suma, llamémoslo, importancia también para lo que es la próxima temporada. Muchos relacionamos, y en eso me incluyo, durante mucho tiempo donde la nueva temporada de un viñedo la empezábamos con la poda, y bueno, en realidad la post cosecha es como que es ese puente entre la temporada que terminó y la que va a empezar. Por lo tanto, queríamos hacer referencia a alguna de las tareas post cosecha, y cuando hablamos de buenas prácticas, y me ha tocado también cuando he asesorado en otros países, de que estamos trabajando muchas veces para eh, vinos para exportación, o sea, son vinos internacionales. Por lo tanto, cuando hablamos de buenas prácticas, todo lo que es insecticidas y sobre todo fungicidas tienen un límite a nivel internacional, digamos. Entonces, no podemos usar productos que muchas veces son recomendables para otros cultivos que también pueden ser comestibles, pero la vid y sobre todo la uva para vinificar y los vinos como que es algo totalmente independiente en cuanto a las tolerancias, en cuanto a los límites y a la presencia de agroquímicos. Por eso también hablamos de buenas prácticas. Para ya empezar con el webinar, Darío, a desarrollar los temas, si te parece, ¿qué es lo más importante que realizamos en la post cosecha? Obviamente no nos vamos a meter a punto de madurez, todo eso ya damos por sentado que nosotros ya hemos terminado de cosechar. Por lo tanto, lo más primordial en esta etapa es lo que sería el diagnóstico del viñedo, porque se pueden dar diferentes casos. No siempre es lo mismo las tareas y no siempre es lo mismo la situación en post cosecha. Tenemos casos en donde hemos terminado con más lluvia en la época de cosecha, hemos terminado con cosechas más tempranas, hemos terminado con cosechas más tardías. Entonces, si bien la tarea fundamental que yo siempre recomiendo en post cosecha es hacer un programa de nutrición. Antes, sobre todo en Mendoza, en Argentina, trabajamos mucho con la nutrición en primavera solamente. No hemos dado cuenta que en post cosecha también es una época interesante y propicia para fertilizar. Hay un pico de crecimiento radicular y eso lo tenemos que tener en cuenta. Los dos picos de crecimiento radicular en la vid, si bien la raíz de la vid crece durante todo el año, mientras el suelo esté por encima de 5, 7 grados de temperatura, centígrados, el suelo, no el ambiente, los picos de crecimiento se dan en primavera antes de brotación y en post cosecha cuando sacamos la uva. Entonces hay que aprovechar ese pico de crecimiento radicular para realizar esa fertilización, pero siempre basado en un diagnóstico, no solo del suelo, sino también de la canopia, de las hojas. No tiene sentido fertilizar si la canopia está helada o si la canopia presenta un 60, un 70% de amarillamiento de hojas. Ya no es asimilable el fertilizante, sobre todo hablando de nitrógeno, fósforo y potasio puede quedar en el suelo, pero no es aconsejable realizar fertilizaciones cuando o por una cosecha tardía o por una helada que podemos considerar temprana, o también
por ataques de patógenos, sobre todo mildiu, peronospora, nos hemos quedado sin canopia. Entonces, me parece que el primer tip de estas diagnósticos post cosecha es evaluar cómo está la canopia. Mientras tengamos un 60-70% de hojas verdes y activas, y mientras tengamos la canopia desde el punto de vista sanitario importante, bueno, tenemos la posibilidad de fertilizar. Después, en otro webinar hablaremos de los porcentajes o de las unidades, pero estamos hablando puntualmente que es una tarea. Estamos hablando de canopias activas. Un segundo punto también que se puede dar y es importante es qué pasa con los riegos post cosecha. Obviamente en post cosecha sigue creciendo el sistema radicular y es la época donde podemos a través del riego disminuir el riesgo de heladas al tener el suelo húmedo, podemos promover ese crecimiento radicular y también podemos realizar algún lavado de sales que pueden haber quedado de las fertilizaciones o del manejo de riego de la temporada. Entonces, un segundo punto es realizar esos riegos post cosecha. Hay un punto que después va a intervenir Darío, que es el diagnóstico del riego de la temporada pasada, y eso ya va a ser casi un tema excluyente. Yo lo voy a saltear en este momento y voy a seguir con las otras tareas. Entonces, hemos definido la fertilización post cosecha, cuándo y cómo hacerla. Hemos definido también la carga de perfil. Obviamente también esa carga de perfil está muy relacionada con el estado de la canopia. Si la canopia ya está con caída de hoja o amarillamiento de hoja, no tiene mucho sentido. Todo otro tema que es el tema de manejo de suelo. Si nosotros queremos tener un suelo vivo, queremos tener un suelo con biodiversidad, queremos que los suelos representen la zona donde estamos y le impriman una identidad a los vinos, tenemos que mantener el suelo vivo. Para mantener el suelo tiene que estar húmedo, tiene que estar aireado y tiene que estar sin compactaciones, o sea, sin limitaciones mecánicas que impidan ya sea el crecimiento de verdeos o pasturas naturales o de pasturas que nosotros incorporemos. Y es el momento, la post cosecha, de realizar la siembra de verdeos, sobre todo invernales. ¿Por qué verdeos invernales? Porque generalmente con algunas lluvias que tengamos en post cosecha o esos riegos que realizamos para lavado y carga de perfil ya al final de la temporada, van a crecer sin ningún problema, van a nacer y crecer sin ningún problema y no van a competir por el agua con las plantas como podría suceder con algunos verdeos de verano. ¿Por qué realizar estos verdeos? Insistimos, tener el suelo vivo, tener oxigenación, aumentar la biodiversidad, la microflora y la microfauna, que es lo que imprime identidad a los vinos de alta gama. O sea, un terroir, esto que se habla muchas veces de vino de terroir o vino de una zona específica, no solo está dado por el clima, no solo está dado por la mano de obra, sino que está dado por la característica de los suelos. Y cuando hablamos característica de los suelos, no es solamente las características físicas y químicas de los suelos. Cada vez más se está hablando de las características, llamémosle, microbiológicas de los suelos. Por lo tanto, es nuestro objetivo realizar o siembra de verdeos o mantener las pasturas naturales que tenemos. Por lo tanto, ahí viene otra tarea, que es la labranza vertical o el subsolado, que llamamos nosotros, que es pasar un ripper donde ha pisado el tractor 10, 12, 15 veces durante la temporada para las pulverizaciones, para el manejo de suelo, para las aplicaciones de herbicida en el caso de sean viñedos convencionales. Entonces, esa huella de tractor está totalmente compactada y muchas veces impide la penetración del agua e impide también el crecimiento de raíces por falta de oxígeno. Entonces, este es el momento de pasar con ripper o de pasar con subsoladores para romper esa capa compactada a causa de las huellas dejadas por el tractor. Otra vez, ¿qué profundidad? 50, 60, 70 centímetros. Nosotros cuando hablamos mucho con Darío de nuestro perfil nos gusta hablar de 1 metro. 1 metro porque ahí es donde se encuentran el mayor porcentaje de raíces. Para hacer calicatas, para hacer estudios, para ver humedad, para ver compactación, hasta 1 metro es lo importante. Y esas labranzas verticales suelen por ahí dejarse de lado, se hacen en primavera o se hacen en invierno, pero ¿cuál es la ventaja de hacerla en post cosecha? Que si hay rotura de raíces, que la hay
hay una generación nuevamente de raíces porque estamos en el crecimiento radicular. Esa rotura de raíces viejas, esa poda de raíces, genera raíces nuevas que van a ser fundamentales después para el arranque de la temporada en primavera. Obviamente, esto es muy general. Cada productor, cada técnico va a tener que evaluar qué tipo de suelo. No es lo mismo un suelo arcilloso que un suelo arenoso, un suelo limoso, un suelo con piedra, un suelo con algún tipo de limitaciones, ya sea por napas freáticas altas, o sea, agua en profundidad muy cerca de la zona de raíces, o algún tipo de impedimento. Pero el concepto de la post cosecha y de estas tareas que estamos hablando es ver que la canopia esté en actividad, porque todos esos bricks que está generando la canopia, que ya no van a la uva, van todo a las reservas de la planta y van a influir positivamente en lo que sería el crecimiento de raíces y la brotación de la próxima temporada. Entonces, todo ese panel solar que tiene la planta hay que mantenerlo en buen estado hasta que llegue la primera helada, hay que mantenerlo sano, hay que mantenerlo irrigado y sobre todo el sistema radicular activo, con microorganismos, con sistemas de oxígeno o de oxigenación y también con un suelo sin limitaciones mecánicas que impidan el crecimiento. También es una época, la post cosecha, para realizar, junto con el invierno, algún tipo de análisis de salinidad, de fertilidad, y ahora están muy de moda, pero a mí me parece que es importante el análisis de la calidad y la cantidad de microorganismos que hay en el suelo. Para terminar un poco esta primera presentación y primer filmina, también es el momento de realizar una limpieza del sistema de riego, de manera que el sistema de riego pase todo el invierno ya sin incrustaciones desde el punto de vista biológicas, como pueden ser algas, y que tampoco tengas incrustaciones desde el punto de vista químicas, sobre todo sulfatos o carbonatos de calcio. Para eso se usa ácido para ablandar. Bueno, esta época es el momento de riego. Y sobre todo, Darío, y ahí sí te dejo a vos, es evaluar un poquito o profundamente cómo nos fue en la campaña anterior del riego, cómo nos fue con el balance, porque eso va a ser importante para ver cómo continuamos con el manejo de riego. Una vez terminada la post cosecha, sobre todo en el invierno y en la carga de perfil de primavera. Después volvemos, si querés, a las próximas filminas. Perfecto. Ahí sí, comentarles rápidamente. Perfecto. Tengo. Ahí se me trabó ahí Bueno, está. el, Comentarles rápidamente que al final, Marce, de la presentación tengo algunas diapositivas para mostrar y cómo hacemos desde Quirimo una evaluación del riego, pero si querés profundizamos un poquito en lo que venías comentando. bueno, ¿querés que siga yo con algunos puntos de diagnóstico más para cerrar el tema? Dale. Bueno, Oh, eh, cuando hablábamos por ahí de la importancia de la temporada en esos diagnósticos, es importante evaluar el estado sanitario de la canopia. Muchas veces uno se olvida que esa canopia, hojas y brotes, tienen que seguir en funcionamiento, tienen que seguir generando energía, aunque ya no esté la uva, para la subsistencia y la longevidad del viñedo. Entonces, si es necesario realizar curaciones, aunque sea sin uva, por un tema de plasmópara, o sea, de peronóspora, de oidio o quintal es menos importante. Y ya botritis, obviamente, ya ha dejado de ser un problema porque no tenemos uva, pero sí es necesario, si para mantener la canopia activa necesitamos realizar curaciones contra peronóspora, hay que hacerla aunque no tengamos uva, porque caída de hoja por peronóspora dejan dos gravísimos problemas para el futuro. Una, falta de reservas, porque la planta no puede seguir trabajando y generando reservas para la próxima temporada, y deja una cantidad de inóculo importantísimo para la primavera. Entonces, si se han caído las hojas con peronóspora, atacadas por peronóspora, y a la vez es lluviosa la primavera, es inóculo la ospora, que pasa todo el invierno,
viva o llamémosle en estado de latencia, se activa nuevamente en primavera y podemos tener daños de cuantiosos a nivel económico en floración, atacando en floración. Por lo tanto, es recomendable que una canopia sea curada o se mantenga sana en post cosecha. Siempre cuando hablamos, y acá me echamos el tema de buenas prácticas, no sé cómo es en México, pero bueno, en Argentina hay una institución que es Bodega Argentina, donde están todo, conjunto con la OIB de Francia, determinan todos los elementos que son permitidos para la vid, en qué época y qué tolerancia tienen de residuo en los vinos. Y eso es buenas prácticas, no usar cualquier producto. Muchas veces nos ha pasado en algunos lugares que está el tema de productos para papa que tienen hongos similares, pero sobre todo mildew, pero no espora, pero no están registrados para vid. Entonces, tenemos que usar siempre, ya sea para botrytis, para oidio, al igual que los insecticidas, productos que sean registrados para viñedos y cuya tolerancia estén a nivel internacional aceptada. Me refiero a tolerancia, son los residuos que quedan en el vino, porque si no, no son vinos que sean exportables, no estamos trabajando a nivel global. En las fotos que vimos es una canopia al principio que ha llegado bien a caída de hoja, en amarillamiento, es una canopia activa, y esta es una canopia que celó prácticamente terminado la cosecha. Entonces, en ese caso, todo lo que es riego y todo lo que es fertilización no tiene mucho sentido, porque no está trabajando la canopia para mandar reservas al sistema radicular. Entonces, eso es diagnóstico de canopia. A ver si estamos con amarillamiento normal, si hemos tenido una helada o si hemos tenido caída de hojas por algún tipo de hongo. En el caso de la siembra de verdeo, hemos hablado un poco de los objetivos, hemos hablado un poco de lo que son los tipos de verdeo con respecto a las ventajas y desventajas que tienen los verdeos. Generalmente son muchas más las ventajas que las desventajas. Generan un suelo vivo, generan microporosidad, generan oxígeno, dejan después un rastrojo que es interesante para mantener la humedad y ahorrar riegos en un futuro, sobre todo los riegos de inicio de temporada, mantiene mejor el agua de la lluvia, permite el pasaje de maquinaria. La desventaja que tiene que es en zonas con heladas tardías, allá por los meses de primavera, hay que cortarlos porque si no generan, eh, levantan el piso de temperatura, lo levantan cerca de la altura del racimo, por lo tanto, en épocas de heladas primaverales los verdeos deben estar cortos, pero son siempre más los factores beneficiosos que los factores perjudiciales. Es siempre recomendable sembrar los camellón por medio para que sea después más fácil su incorporación o su corte. Entonces hacemos la mitad de la superficie. Generalmente nosotros el otro camellón por medio, digamos, el lugar donde circula el tractor, le hacemos la labranza vertical y se va rotando año a año. Un camellón con labranza vertical, otro camellón con el verdeo. Pasemos a la próxima. Darío, por favor. Bueno, ese es un verdeo sembrado con sembradora. Ese ya es sorgo. Bueno, entre los tipos de verdeo que nosotros usamos invernales tenemos centeno, cebada, avena, triticales. Siempre usamos la cebadilla que es plurianual, que se da tanto en verano como en invierno. Pero bueno, pueden haber distintos tipos de verdeo. Tratamos de buscar que no tengan un alto consumo en agua y tengan una buena paja y se resiembren para el año próximo. Esto es laboreo de suelo, todo lo que son esas labranzas verticales que hacemos camellón por medio. Ahí estamos viendo un tractor con dos reapers donde pisa justamente el tractor. Lo hacemos al final de temporada, camellón por medio. Ese tiene el objetivo de aireación, romper limitaciones físicas y también hacer una poda de raíces que si se hace bien temprano, fíjense que el verdeo está con amarillamiento ya de hoja, aprovechamos el pico de crecimiento radicular de post cosecha para generar raíces, o sea, se cambian raíces envejecidas por raíces nuevas. Vamos, Darío. Bueno, habíamos hablado también un poco de la carga de perfil. Este es un viñedo orgánico. También estamos viendo ya amarillamiento de hoja. Ahí vemos la siembra de verdeo en el camellón. Se alcanza a ver que está recién sembrado. Esto debe ser
mes de abril para el hemisferio sur, pero también vemos verdeo natural en la línea de plantación. Como no se usa herbicida, utilizamos esos verdeos benéficos en línea de plantación para evitar otras malezas como Wedelia, como Sinodon, como Cyperus, Sorghum, que son malezas eh, perennes que sí compiten con el viñedo. Obviamente, este tipo de verdeos hay un consumo adicional de agua en la línea de plantación, pero son muy superficiales las raíces. Y de paso las sacamos a las plantas de esa zona de confort de explorar en riego por goteo los primeros centímetros. Al tener el hecho estos verdeos o pasturas benéficas en la línea de plantación, obligamos a profundizar el crecimiento radicular. Es como que la vid no quiere ponerse a pelear con las raíces de estas malezas o de estos verdeos o de estas pasturas naturales. Estamos hablando de línea de plantación. En el camellón no hay ningún tipo de problema por la competencia porque no exploran más de 20, 25 centímetros las pasturas que le estoy diciendo y la raíz de la vid se encuentra entre los 40, 50 hasta los 60 centímetros o puede llegar a un metro. Otros puntos que hemos visto de la carga de perfiles, promover el crecimiento radicular, promueve el crecimiento de viñedo, lavar de sales y demás. No nos vamos a meter ahora porque hay varios webinars donde se han hablado del mantenimiento y limpieza de los sistemas de riego, lo pueden ver, están en la plataforma de Equilimo, Darío, es así, están en los webinars. Exactamente, Marcelo. Ahí tengo un poquito, tenés un poquito de delay entre lo que voy presentando y lo que vas diciendo. Así que vos andás diciéndome si estoy bien con la Filmina o no. Pero es No, así, ahora estamos aprovecho. en mantenimiento y limpieza Sí, sí. de sistema de riego. Hay Si me mucho. permitís, Marce, perdón, comentarle a los participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, así al final de esta charla la podemos discutir con Marcelo. Perdón, Bueno, Marcelo, todo lo que es y te este sigo. Sí, sí. mantenimiento y limpieza del sistema de riego, como habíamos adelantado, esta es la mejor época de hacerlo para que ya pase en el invierno, que generalmente no se usan los sistemas de riego, por un tema de helada, por un tema, ya vas a hablar vos, de contenido de humedad y demás, pasen limpio, no pasen con esas obturaciones en los goteros, en el laberinto, ya sean orgánicas de algas o de sales como pueden ser sulfatos o carbonatos. Entonces, la post cosecha sería la época de limpieza también del sistema de riego y la calibración general de válvulas, que también se puede hacer en primavera al inicio de la temporada, pero son temas que se deben hacer año a año, la limpieza y el mantenimiento de los sistemas de riego, porque la uniformidad va a ser un aliado no solamente para el riego, sino también para la nutrición. La próxima, Ari. Bueno, no nos vamos a meter en el tema análisis porque es interminable, pero bueno, generalmente fin de cosecha, en pleno invierno, una vez que se han realizado esos riegos para carga de perfil, una vez que ya hemos movido el suelo, realizado los verdeos, es la época para hacer sobre todo los análisis de salinidad en zonas complicadas, donde hay que ir monitoreándolo año a año. ¿Por qué post cosecha e inicio de invierno es el momento de hacerlo? Porque en el caso que tengamos problemas de salinidad y sobre todo de sodicidad, tenemos todo el invierno e inicio de la primavera para lavar sales. Si bien no es la mejor época desde el punto de vista de la temperatura, es una época donde tenemos el tiempo y tenemos el agua. Intentar lavar sales por ahí con mayor temperatura puede ser que ya veamos la sintomatología. Entonces, el tema de análisis de salinidad, fertilidad, de nematodos en el caso de que hayan plantaciones en pie franco o de reservas de las raíces. Queremos saber cómo están los valores de aminoácidos o de arginina en raíces para ver si nuestro viñedo se va debilitando o se va vigorizando o se mantiene equilibrado. El momento de invierno es el momento de realizar los análisis, al igual que los análisis de agua. Con una vez al año, todos los años, uno va teniendo un monitoreo claro y bastante preciso. Sí hay dos o tres salvedades que hay que tener en cuenta. Primero, no si bien es importante el valor actual, es muy importante comparar año a año para saber cómo van evolucionando las salinidades en los suelos y sobre todo las reservas en las plantas. Salvo que hayan problemas de boro,
donde sí es recomendable, y sobre todo de boro en agua, sí es recomendable monitorear mensualmente, porque es bastante estacional, por lo menos en Argentina, los contenidos de boro en el agua. Entonces, los meses que están complicados con el boro son meses que hay que regar menos, digamos, y aprovechar para lavar los meses que viene el agua con menor contenido de boro. La próxima, Darío. Ahí, gracias, Marce. Ahí les comento un poquito yo y me meto más en la parte del riego. Antes que nada, contarles que, bueno, desde Quilimo los acompañamos en el monitoreo del riego, como les había hablado al principio, pero para que entiendan un poco cómo funciona la plataforma, Quilimo es una plataforma, un software, en el cual, mediante tres fuentes de información, eh, tenemos las imágenes satelitales, tenemos la información del suelo de nuestro campo y tenemos la información de datos meteorológicos. Con esta información nosotros la ingresamos a la plataforma y la vamos alimentando con las precipitaciones y los riegos y mediante un análisis de nuestro equipo de ingenieros agrónomos se puede determinar si se riega o no se riega en función de la época en la que estemos. ¿Cómo hacemos esta toma de información? Trazamos un radio del centro del campo o del viñedo, tomamos todas las estaciones meteorológicas que tenemos en nuestro sistema. De esas estaciones meteorológicas, nosotros por la fórmula de Penman-Montit obtenemos la evapotranspiración potencial o la evapotranspiración de referencia al cultivo. Perdón, la evapotranspiración de referencia que sería de un cultivo o de una cubierta de pasto, midiendo las variables que toma la fórmula de Penman-Montit, que son temperatura, radiación, humedad relativa y velocidad del viento. A partir de ahí ya tenemos nuestra evapotranspiración de referencia y necesitamos llevarla a una evapotranspiración real o una evapotranspiración del cultivo de vid. Para eso necesitamos un coeficiente, en este caso el famoso Kc, y nosotros para obtener este Kc tomamos imágenes satelitales, contamos con 3 satélites para obtener dos imágenes semanales, una imagen cada 4 días en promedio. Y esta imagen obtenemos el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, el NDVI, el cual da una relación del vigor del viñedo. Indirectamente nosotros lo usamos para calcular el coeficiente de cultivo o el Kc. Entonces finalmente la evapotranspiración de referencia por el Kc obtenemos la evapotranspiración real. Esta evapotranspiración real por va a ser nuestro consumo diario. Nosotros tenemos un balance hídrico o generamos un balance hídrico, entonces este consumo diario nos va generando pérdidas de humedad en el suelo y luego por la incorporación de riegos y lluvias se va generando aumentos y bueno, vamos teniendo esta dinámica en una gráfica. Acá para comentarles, este es un viñedo que hemos trabajado en conjunto con Marcelo. Es un viñedo de Mendoza, el cual ya llevamos, esta es la tercera temporada. Y hemos trazado estas dos curvas de Kc y como les mencionaba, cómo tienen relación con la imagen satelital. Acá se pueden ver imágenes satelitales, esto son dos sectores de riego, dos cuarteles. Acá arriba verán para todos los gráficos, verán los meses en el hemisferio sur y los de abajo serían los del hemisferio norte, como para que tengan referencia cuando sucede en México. En estas imágenes que tienen colores más rojos, tenemos NDVI más bajos, más cercanos a cero, y conforme va creciendo el cultivo y se va desarrollando, va teniendo valores más verdes oscuros. Fíjense acá la diferencia entre estas dos curvas es bastante grande, estamos casi a un 100% de diferencia en algunos momentos. Esto es, si tenemos acá, esto es porque tuvimos la temporada pasada una helada muy fuerte en primavera y hizo que en algunos sectores la curva se quede más plana. ¿Y cómo se refleja esto en nuestro KC? Porque hay menor masa vegetativa y al haber menor masa vegetativa
hay menos superficie que evapotranspira. Entonces, al multiplicar este Kc que le mencionaba recién por nuestra evapotranspiración de referencia, por más que la evapotranspiración de referencia sea muy alta, el cultivo verdaderamente no está evapotranspirando lo que la estación meteorológica me determina, porque tiene poca hoja en este sentido, o porque tiene menos vigor, o porque lo afectó, como decía Marcelo recién, alguna plaga o alguna enfermedad. Entonces esto se ve reflejado a lo largo de la temporada. Fíjense que esto es un mismo viñedo con diferentes sectores, y las diferencias que hemos visto a lo largo de la temporada, cómo impactan después en la generación de información. Nosotros, al final de la temporada, y en este análisis de fin de cosecha, de post cosecha, lo que tratamos de hacer con nuestros clientes, lo que hemos hecho con Marcelo muchas veces, es sentarnos para evaluar cómo termina el año y cómo ha sido eh, el plan que trazamos durante el año y cómo lo ejecutamos. Y bueno, y generar a partir de ahí puntos de mejora para la temporada que sigue. Fíjense acá, esto es uno de los casos que les venía mostrando. A ver si lo vemos para atrás, el lote 61, es esta curva de acá arriba, la azul, en el cual nosotros vimos en estas columnas celestes que estoy mencionando acá, es la evapotranspiración del mes, la acumulada del mes, o sea, día por día cuánto fue evapotranspirando, lo acumulado, empezando en primavera, esto es en vero, y terminando en post cosecha acá. Y las líneas azules y verdes fueron las lluvias y los ríos que se aportaron. Y fíjense que empezamos bien. Acá en el principios de verano le faltó un poco de agua. Esta falta de agua después se puede traducir en un menor crecimiento de bayas, o en una, o en un hasta eh, sí, menor crecimiento de bayas y hasta aborto quizás de algunas bayas que están en crecimiento. Entonces podemos llegar a impactar fuertemente en los kilos producidos al final. Y luego en enero, cómo nos pasamos de riego. Eh, Darío, sí, ahí un tema también de lo que dijiste, porque me parece sí, importante en esa época, es el tema de la desuniformidad después a cosecha, ¿no? Que nos encontramos con racimos que, si bien los grados BRICS en la mezcla pueden tener un determinado valor, cuando encontrás los grados BRICS dentro de los granos son totalmente desuniformes. Lo mejor que puede pasar es que aborten y tengamos menos producción. El tema es cuando no abortan y quedan más chicos, ¿no? Después uno, de acuerdo al grano que prueba, es el contenido de azúcar y sobre todo la madurez polifenólica en uvas tintas, que es totalmente diferente, ¿no? Como digo, porque lo sufrí, entonces me parece importante aclararlo. buenísimo, Marce. Gracias por el aporte. Acá verdaderamente es, en este viñedo que trabajamos con Marcelo, el foco es 100% la calidad, así que no es menor el comentario. Y bueno, por último, compararlo con este otro cuartel, este otro lote, mismo viñedo, manejado similar, pero acá vemos que la evapotranspiración fue mucho menor por X motivo. Puede haberse debido puede haber sido motivo del helado, o porque el vigor fue menor, pero bueno, al trabajarlo por ahí de la misma manera, podemos ver cómo a partir de enero, que estamos acá en este mes de máximo consumo, nos sobra mucha agua, y eso que nos sobre mucha agua puede traducirse en mayor potencial de enfermedades, porque generamos mucha humedad en el suelo. Podemos estar afectando la calidad de la uva, porque eh, estamos generando mucho crecimiento vegetativo, quizás, que no es el objetivo de este momento. Entonces, bueno, cómo a partir de esta información trazamos un plan y eficientizamos el recurso, sobre todo. Y un poco para terminar, a partir de estas mediciones, comparándolo en dos temporadas, fíjense, esta es temporada 21-22 y temporada 22-23. Acuérdense que acá en el hemisferio sur arrancamos la temporada en un año y la terminamos en el otro. Eh, Fíjense que la demanda, que de vuelta es esta columna celeste, ha sido prácticamente igual, y la oferta, esto en riegos y lluvias, fue igual. Acá en la temporada pasada hubieron mucho más lluvias
que en la temporada actual, pero cómo se compensaron por ahí los ríos con las lluvias que habían pasado la temporada anterior, pero fíjense cómo estamos todavía desfasados y podemos todavía tener un potencial acá de ajuste y si le hacemos suma a mes, ahí un poco se explica, ¿no? Así que bueno, contarles cómo desde, desde la información que se puede generar se pueden hacer, se pueden hacer un trabajo interesante y un acompañamiento al viticultor. Bueno, llegamos al espacio de preguntas. Acá, Marce, tenemos varias preguntas. Buenísimo, buenísimo. Así que te las voy pasando y si querés nos vas compartiendo tu experiencia y lo mejor. Acá nos pregunta Agustín, ¿a qué profundidad es recomendable localizar sensores de humedad o tensiómetros? No sé si vos los has usado en algún campo, Marce. Sí, sí. Mira, Agustín, a mí me gusta trabajar en dos profundidades en el mismo punto. Primero, elegir, es muy fácil decirlo, pero bueno, hay que decirlo, elegir un sector homogéneo del viñedo y a mí el primer sensor lo colocamos entre 25 y 30 centímetros. Ese sensor nos indica cuándo empezamos a regar y el segundo sensor a los 70 centímetros. Ese sensor nos dice hasta cuándo ha llegado el agua. Entonces, al tener dos sensores, podemos estar viendo cómo está el contenido de humedad a dos profundidades, porque ponerlos a 45, que es otra, yo lo hice durante mucho tiempo, por ahí, bueno, nos encontrábamos muy seco arriba y daba humedad a 45 o al revés, daba que estaba seco a 45, pero teníamos sobresaturación abajo. Si yo tuviese que, viste, como los sueños que uno dice, si tuviese dinero ilimitado, tiempo ilimitado, bueno, sería 30, 60 y 90, y ahí chequearía todo el perfil. Pero en vez de poner, porque uno tiene una cantidad limitada, ya sea de tensiómetros o de watermark, que son medidores puntuales, sea bloque de yeso o tensiómetro. Yo, en vez de esparcirlo, yo pondría en dos profundidades como para saber cuándo inicio el riego y cuándo lo freno, o sea, cómo se va humedeciendo o secando el perfil, más que tener mucha superficie abarcada. Pondría tres sensores o dos sensores a distintas profundidades. No sé si se aclaró la duda. Perfecto, bueno, ahí para sumar, existen también las ondas FDR Sí. que es otra tecnología de medición y que existen eh, como sondas de 1 metro y que tienen sensores cada 10 centímetros. Habría que evaluar costos, ¿no? Pero bueno, Sí, son también muy no, interesantes como para ver El esta. Enviroscan también integra en toda la profundidad y todo. Yo los sensores, los tensiómetros, los viejos tensiómetros con manómetros, solamente lo uso en suelo arenoso, si no después se descargan, tienen una serie de problemas, ¿no? Casi que lo que estamos usando son sensores que integran el Enviroscan o el Diviner, que integran en ese tubo, también puntual, ojo, hay que saber dónde se coloca el tubo, porque si no tiene un dato erróneo uno, o de un solo punto, y en realidad hay infinitos puntos en una parcela, ¿no? Pero bueno, en el caso de que sean sensores o Waterman en dos profundidades. 30 y Excelente. Ahí 60 me parece bien. para seguir con el tema de riego, Adrián nos pregunta, ¿qué piensas del riego subterráneo y si tienes experiencia y hasta qué profundidad llegarías con el riego? ¿Hasta qué profundidad sería bueno regar? La experiencia que tenemos en Argentina, riego subterráneo, no es mucha. Sí he visto en Chile y he tenido la suerte de verlo, de tocarlo, de aprenderlo. Lo que primero hay que tener una tecnología de goteo antisifón o no drain. Esto es un gotero que cuando se para el equipo de riego se cierra una solapa que evita que entre barro al sistema, ¿no? Es otro tipo de lavadores también al final de línea. Muchas veces uno asocia el sistema de riego subterráneo con enterrar la manguera de riego. Las mangueras de riego, ya sea compensado o no compensado, no están preparadas para enterrarse. Hay que buscar la tecnología no drain o antisifón, que tienen una solapa que cuando la humedad, cuando la presión baja, que uno para el equipo, se cierra y evite que el equipo chupe barro junto con el aire al estar enterrado. Yo lo que he visto ha sido en 30 centímetros, 35 en suelo franco arcilloso, porque depende del tipo de suelo, pero a mí me parece que es algo, ya sea
tanto para ahorrar agua como para favorecer el control de malezas mecánicamente, sin uso de herbicida, para mí una tecnología importante. En Chile se usa mucho y con bastantes buenos resultados. Yo lo que he visto y lo que haría en suelo franco limoso es a 30-35 centímetros la manguera, no más profunda, pero con tecnología del gotero no drain o antisifón. Y la segunda respuesta estaba ligada hasta qué profundidad recomendarías llegar con el agua. Darío, esto lo hemos discutido mucho. A mí me parece que más de 1 metro en cualquier tipo de suelo es gastar HP. Encontramos, sacamos fotos, sobre todo en viñedos viejos, en bodegas de grandes vinos, raíces hasta 1,90 m, 2 metros, pero el 60 al 80% de nuestro sistema radicular está hasta 1 metro. Por lo tanto, en eso, al igual que la realización, ¿a qué profundidad realizar la calicata? Para mí, pueden haber colegas que disienten, pero nosotros damos nuestra visión viendo muchas calicatas, muchos viñedos, muchos suelos. Más de 1 metro yo no le veo sentido. Totalmente, sobre todo que es la parte que se termina agotando. Nosotros sí damos por ahí una recomendación de cargar el perfil eh, algo más abajo de eso y después hacer una recarga de la parte de arriba, como para tener una reserva de agua abajo que se vaya alimentando Pero en un casos de metro veinte, sequía. 1,50 m, digamos, Sí, no más de eso. como máximo, exacto. Y en Bien, función de sí, sí. esto, eh, relacionado a esto, Francisco nos dice desde Zacatecas eh, que en esa zona hubo una sequía muy grande este año, por supuesto con producciones bajas por la sequía, y el viñedo está rebrotando en esta época de post cosecha. Nos pregunta si el lavado de sales no sería contraproducente, considerando que ya en enero, recién en enero, le llegan las heladas, o sea que tienen varios meses sin heladas. Yo cuando se ve viñedo rebrotando, ya sea porque hubo un ataque de peronóspora, porque hubo una helada temprana y después aumentó la temperatura, lo ideal, coincido, es cortar el riego, porque todos esos rebrotes están consumiendo reservas que tendrían que gastarse en primavera. Ahí lo ideal nos sabe pasar en Bolivia, en Samaipata, de que, bueno, hay lluvia, sigue creciendo el viñedo, no se puede empezar a podar. Lo que hay que hacer en esos casos, si hay riesgo de que siga creciendo ese rebrote, es podarlo lo más temprano posible. Otra vez, es fácil decirlo, ¿no? Porque después una poda temprana puede adelantar la brotación y tener problemas de heladas en primavera. Pero nunca es bueno seguir alimentando los rebrotes, ni con fertilización post cosecha, ni con riego post cosecha, porque eso le está produciendo un consumo de reservas tremendo para la planta en algo que se va a terminar o helando o podando. O sea, no va a alcanzar a fotosintetizar para enviar fotoasimilados a la planta. O sea, que es solamente una gotera en una cañería de riego, o sea, una sangría en el banco. No, no hay ninguna manera de que eso vuelva a la planta. No sé si fui claro. Y relacionado a eso, Débora nos pregunta si tenés un porcentaje de amarillamiento de hojas para, en este caso, para realizar la labranza vertical. Sí, sí. A ver, pero eso también es muy discutible, pero a mí me ha dado resultado. Tanto la labranza vertical como las fertilizaciones post cosecha con un amarillamiento del 40%, yo ya considero que es irreversible, que no va a rebrotar la planta y que tampoco va a haber riesgos de que consuman esas hojas el fertilizante o sobre todo que se generen feminelas. O sea, con 40% de amarillamiento, yo ya considero que puedo hacer tanto las fertilizaciones, obviamente se puede empezar antes, pero la labranza vertical. Lo que no tiene mucho sentido es hacer fertilizaciones post cosecha ya con amarillamientos mayores del 80%. O sea, 40% es el límite para fertilizar post cosecha y para iniciar la labranza vertical. La labranza vertical, que quede claro, se puede realizar durante todo el invierno, esa pasada de Reaper. No es aconsejable hacerla cuando están creciendo las raíces en primavera, porque ahí sí estamos disminuyendo la posibilidad de riego y nutrición de la nueva temporada. Lo que pasa es que mientras más temprano la hagamos en post cosecha, se generan raíces de este pico de crecimiento post cosecha. Pero para hacer
tajante en la pregunta, 40% para mí es lo ideal. Y también el límite para fertilizar. Yo ya con más de 50% de amarillamiento no fertilizo. Y en ese caso, Alberto nos pregunta si la fertilización post cosecha la has hecho foliar o es 100% radicular. Qué buena pregunta es esa. No, yo la opinión que tengo es que las fertilizaciones foliares son correctivas. De ninguna manera, yo insisto, pueden haber colegas que pueden estar en desacuerdo, de ninguna manera podemos aplicar las unidades de nitrógeno, fósforo y potasio que requieren 10.000 kilos de uva de consumo, o sea, 40, 50 unidades, las podemos aplicar foliarmente. Foliarmente sí podemos aplicar aminoácidos o antiestrés, productos que aumenten el cuaje y sobre todo aplicaciones de magnesio, de hierro, de zinc, de molibdeno, cuando hay algún déficit. Para mí, y esto es una política que uso durante muchos años, la fertilización de macroelementos son todos vías suelos. Y las fertilizaciones con microelementos o correctivas son vía foliar. Ahí, y con esto vamos terminando esta sección, así podemos dar paso a unas dos filminas que nos quedan. Nos pregunta Alberto, ¿qué variedad de verdeo? Algo mencionaste, hay webinars al respecto, pero es como largo como para responderlo acá. Lo mismo por el tema de la limpieza de riego, si es con ácido fosfórico. También tenemos Sí. desarrollado el tema en otros webinars, pero para, para cerrar, ¿qué pasa? Manuel nos dice, en el caso de que no se haya podido fertilizar post cosecha, ¿cuándo se recomienda hacerlo? Bien, ya en primavera. Y sobre todo si es con nitrógeno con 15 centímetros de brote. Hay algo que hay que tener en cuenta. Las curvas de absorción de nitrógeno en inicio de temporada se dan con 10, 15 centímetros de brote. Todas las fertilizaciones nitrogenadas previa a eso no son utilizables. Van a la napa, se lavan las plantas. Los primeros 15, 20 centímetros de brote lo hace a expensa de los aminoácidos del almidón, de los hidratos que ha generado en post cosecha. La planta brota con sus reservas otoñales. Por lo tanto, si perdimos por el motivo que sea la fertilización otoñal, obviamente fósforo y potasio, que son poco móviles, sí se pueden aplicar a la salida del invierno, pero la fertilización nitrogenada se inicia con 10, 15 centímetros de brote. Antes no tiene sentido porque es muy lavable, sobre todo el nitrato, y no va a ser absorbido por la planta. Hay diferentes estudios con el nitrógeno trazado, con trazadores moleculares donde se ve cómo se mueve el nitrógeno en la planta, y el nitrógeno de inicio de temporada es casi 100% de reserva. No fertilicemos temprano, sino con nitrógeno, si no fertilizamos en post cosecha, porque la planta no lo utiliza, se va a mover de la reserva. Excelente. Bueno, Un hemos punto, respondido Darío, acá. perdón, Sí. para agregar cortito, por si hay dudas, lo que sea, me pueden seguir en Instagram, @Marcelo Canatela, con doble L. Generalmente, si no son, si son preguntas puntuales, puedo pasar mi celular ahí por Instagram, no tengo problema. Ya si son asesorías, no. Pero les quiero decir que cualquier pregunta que hayan quedado, @Marcelo Canatela, todo junto, con doble L, es mi Instagram, así que me pueden seguir y consultar.